Continuamos hoy, como se esperaba en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, y vamos a continuar exactamente en el próximo versículo donde nos habíamos quedado, pero un par de minutos que nos sirvan de conexión. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de cómo el moralista, que puede ser, muchas veces lo es, no cristiano, pero aún el cristiano moralista que está quizás confiando en su legalismo, condena a otros, pero luego él termina haciendo la misma cosa que él condena, y Pablo entonces quiere ayudarles a ese grupo de personas a que puedan entender que toda la condenación de la que él habló y toda la vida de pecado que él habló en el capítulo 1 no lo separa mucho de ellos en realidad, porque ellos están haciendo cosas iguales o similares a la que él describe en ese capítulo primero con relación al incrédulo o impío. Y entonces les dice, no piense que tú vas a escapar del juicio de Dios cuando tú mismo te condenas, cuando haces las cosas que condenas en otros. Y nosotros cerramos el texto de la semana pasada exponiendo el versículo 5, que nos dice que aquellos que ignoran la paciencia, aquellos que ignoran la bondad y la paciencia de Dios, pues en esencia lo que hacen es acumular ira sobre ira quizás, para el día de la ira, para el día del juicio final. Lo que Pablo hace ahora en el texto que vamos a estar abordando del 6 al 11 es que él va a continuar esa narrativa, pero ahora nos va a hablar de cómo es que ese juicio final se va a dar. Entonces, yo quisiera, antes de leer el texto, yo quisiera que podamos hacer una importante observación. En este capítulo 2 de Romanos, Pablo no está hablando de cómo se da la salvación. Él va a hablar de eso extensamente en capítulos más adelante. Pero por ahora él no está hablando de eso. Recuerda que básicamente en el capítulo 1 habló de cómo ese hombre queda condenado por sus propias obras, por alejarse de Dios, por cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y ahora él nos está hablando de cómo ocurre el juicio final, en términos de los criterios a usarse para juzgar a todo el mundo a la hora de rendir cuentas. Y yo quisiera quitar de medio algunos malos entendidos que cristianos y no cristianos tienen. Yo he escuchado de parte de mucha gente moralista que realmente es religiosa, culturalmente religioso, decir, yo creo que en el día final, yo creo que yo voy a entrar, doctor, porque en realidad yo no me emborracho, yo no he matado a nadie, no he sido infiel. Y realmente ellos tienen como unos criterios de la moral que se requiere para entrar al reino de los cielos, pero que dista mucho de lo que Dios ha dicho, porque para entrar al reino de los cielos yo requiero una rectitud moral perfecta. La pregunta es cómo yo la quiero. Eso es tema de otra exposición, aunque en algún momento del mensaje estaré tocándolo. Ese grupo no entiende que las obras buenas, que ellos creen que superan sus obras malas, en este mundo sus obras buenas no son buenas, porque todas las obras son malas hasta que son hechas en Cristo y para la gloria del Dios Trino. Eso es como esta palabra lo revela. Por otro lado, muchos cristianos entienden que como la salvación es por gracia, y lo es, y subraya eso una y otra vez, la salvación es por gracia, que en el día del juicio lo único que se va a tomar en cuenta es la gracia de Dios, lo cual dejaría afuera la justicia de Dios, la santidad de Dios. Recuerda que la semana pasada nosotros vimos que de acuerdo a las palabras de Cristo, estuvimos en el Sermón del Monte por un rato, tratando de traer luz al texto de Romanos, pero también de acuerdo al resto de las enseñanzas del Nuevo Testamento, nosotros vimos cómo el día de rendición de cuenta yo tengo que dar cuenta por mis obras,
por mis palabras, por mis pensamientos, por las intenciones de mi corazón y por cosas que debía haber hecho pero que nunca hice. Sí, yo lo voy a hacer. Yo no estoy ahí, pastor, pero yo voy a llegar. Y de repente llegó la muerte antes de que yo llegara a eso que no estaba haciendo. Ahora, en el texto de hoy, Pablo quiere todavía expandir, aclarar algo que la mayoría de los hijos de Dios han entendido erróneamente. Y yo creo que el texto, cada palabra de Dios es importante. El título de este mensaje es Salvo por gracia y juzgado por tus obras. Si el título aparece en pantalla, asumo que sí, nota que la primera parte está como subrayada o enfatizada a propósito. Nosotros vamos a tratar con la segunda parte, pero antes de hablar de la segunda parte, yo quiero dejar en claro que la salvación es por gracia, pero el juicio es por obras. Vamos a leer de Romanos 2, versículo 6 al 11. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, habrá vida eterna para los que buscan gloria, honor e inmortalidad. Y lamentablemente habrá ira e indignación para aquellos que obedecen la injusticia. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11. Porque en Dios no hay acepción de personas. Yo creo que está más o menos claro lo que yo mencioné en mi introducción, pero yo quisiera hacer la pregunta clásica, ¿de qué habla el texto? Porque después que determinemos de qué habla el texto, el resto es desempacando esa idea. Y el texto claramente establece desde el inicio de qué Pablo quiere hablar en ese momento. Versículo 6. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es el eje central del texto. De ahí en adelante, Pablo lo que va a hacer es desempacar esa idea. Yo estoy seguro que a muchos de nosotros nos sorprende esa afirmación, aunque hayamos leído la carta de Romanos por completo, porque frecuentemente leemos y seguimos. Y la razón por la que nos sorprende es porque nosotros aprendimos que la salvación no es por obras, y no lo es. Pero entonces terminamos concluyendo erróneamente que el juicio tampoco será conforme a las obras. Yo no sé si te sorprenda aún más que hay por lo menos 20 pasajes mínimos en la Biblia que incluyen Antiguo y Nuevo Testamento que establecen con toda claridad que el juicio es conforme a las obras. Ahí no hay debates si quieres ver la verdad de Dios. Déjame mencionarte un par de esas afirmaciones. Jeremías 17:10. Esto es lo que Dios dice. Yo, Jehová, escudriño la mente. Tú ves que necesito dar cuenta por mis pensamientos. Escudriño la mente. Que pruebo el corazón para dar a cada uno según el camino o según su camino, según el fruto de sus obras. Yo examino el corazón, yo examino la mente. Y al final voy a terminar dando a cada uno según sus obras. Ese es Jeremías. A eso el profeta llorón. Bueno, ¿qué dicen los salmos? Déjame leerte uno solo, 62:12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia,
porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Nota que el salmista no tiene ningún problema en poner en el mismo verso la misericordia de Dios y el hecho de que Él va a pagar a cada uno según sus obras. Él no tiene ningún problema porque sabe que Dios es justo y que Dios no hace acepción de persona. Pero yo casi puedo oír a alguien, ¿verdad?, que está pensando, casi puedo anticipar la pregunta o esto que voy a mencionar. Pastor, pues eso es el Antiguo Testamento. Ok, el Nuevo tiene más pasajes que esos que yo acabo de mencionar. Déjame leerte un par de ellos. Déjame comenzar con Cristo, ¿verdad? El Maestro por excelencia, porque las Escrituras hablaban de Él y Él luego habló de las Escrituras. Entonces escucha en Mateo 16, 27, Cristo hablando, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa es la Reina Valera del 60 y la razón por la que escogí esta traducción es porque las otras no dicen algo distinto, simplemente dicen conforme a sus caminos, y para que quedara claro que ambas traducciones son válidas, por eso lo hice de esa forma. Pero en el Sermón del Monte, Cristo enseñó, lo mencionamos la semana pasada, que por sus frutos los conocerán. Y escucha, Cristo dice eso en Mateo 7, 16, y lo repite 4 versículos más adelante en 7:20, como que esto fue importante para Cristo. Yo quiero que ustedes entiendan que ustedes no van a conocer la gente porque hicieron una profesión de fe, ni porque se bautizaron, ni porque tuvieron 30 años en una iglesia ortodoxa de buena doctrina, o porque les nacieron los dientes en el Evangelio, como dicen algunos. No es una profesión de fe lo que te salva, es la posesión de la fe. Y si poseo la fe que me salvó, poseeré el Espíritu de Dios que viene y mora en mí. De tal manera que ese Espíritu que ahora ha venido a morar en mí, comienza a ayudarme para despojarme del hombre viejo, de las obras de la carne, para que puedan florecer ahora en mí el fruto del Espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne para las cuales el Espíritu tiene que ayudarme? Ahí donde está la gracia, ¿ok? Porque en la santificación la gracia no se quedó a un lado, no. Es que por gracia Dios me ha dado su Espíritu y por gracia su Espíritu sigue insistiendo en mi transformación. Y si tú quieres una lista detallada pero no exhaustiva de las obras de la carne, déjame dártela. En Gálatas 5, inmediatamente antes. O sea, no hay nada entre este texto y el fruto del Espíritu que es descrito después. De manera que Pablo está tratando de contrastar cómo luce un incrédulo y cómo luce un creyente. Entonces, esto es lo que él dice. Ahora, las obras de la carne son evidentes. Fíjate que él no habla de las palabras, de la forma como habla una persona, la forma como predica un individuo, un pastor. No, las obras de la carne son evidentes. Obras, o sea, las cosas que hacen, son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles cosas, Pablo? Inmoralidad, impureza, sensualidad. En una generación tan sexualizada como la nuestra, hay que enfatizar eso. En una generación tan centrada en nosotros mismos, hay que enfatizar que los pleitos, celos, enojos, rivalidades,
eso no debe formar parte del fruto del Espíritu. Eso es parte de las obras de la carne que tienen que irse. No se irán en un día, pero tienen que irse. Si el Espíritu de Dios mora en ti, porque es el fruto del Espíritu, no el fruto de Miguel Núñez. Y en una sociedad como la nuestra, que quiere incluso aprobar y empujar, esa es la palabra, empujar la ideología de género, yo creo que nosotros tenemos que prestar atención que la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, como Dios la juzga, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ni los que creen y empujan la ideología de género. ¿Qué más enseñó Pablo con relación al juicio por las obras? En 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Notaste el énfasis en hacer? Tenemos que explicar eso, pero el énfasis está ahí, en cada pasaje que te estoy leyendo. Leímos a Cristo, leímos a Pablo 2 veces, bueno, y Pedro que enseñó. Primera de Pedro 1:17, y si invocan como Padre a aquel, escucha, que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación, condúzcanse con temor en esta vida. Tengan cuidado. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Pero una vez más, antes de seguir hacia adelante, quiero volver a enfatizar en Efesios 2, 8 y 9, al mismo Pablo, que es quien escribe Romanos, nos enfatiza que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Pues ahí está claro. La salvación, estamos hablando de juicio, que es otra cosa. Aunque las obras no me ganan salvación, las obras se suponen que sean reveladoras de tu salvación. Por eso Cristo dijo, examinen sus frutos. No examinen cómo hablan. Cristo nos está diciendo, examinen cómo predican, porque yo puedo engañar a una audiencia. Ahora, si mi predicación es congruente con la palabra, ahí Cristo, Pablo, Pedro vienen y me van a decir, bueno, ve a ver si ese pastor vive como predica, para que examinen sus frutos. Las obras revelan quiénes son cristianos genuinos versus cristianos culturales, cristianos nominales, cristianos temporales, cristianos dominicales o cristianos orales, que dicen pero no hacen. Las obras separan los cristianos genuinos de los cristianos culturales, cristianos nominales, cristianos temporales, cristianos dominicales o cristianos orales. Esos cristianos orales, de ellos fue que Cristo habló cuando se refiere a los fariseos y le dice, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, ¿qué son orales? Hablan bien. Eso fue exactamente la preocupación de Santiago, el medio hermano de Jesús. Nosotros hicimos esa carta hace poco. Hicimos la carta de Santiago, relativamente poco. Y la preocupación de Santiago estaba cargado, su carta entera está cargado de ese, pero no veo en obras lo que la gente me está hablando que cree en palabras, en conceptos. Y por eso en 2:14 al 17 de su carta, esto es lo que Santiago dice. ¿De qué sirve, hermanos míos? Si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, ahí vienen las obras otra vez. No como salvación. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo,
¿de qué sirve? Ahí eso como que quedó claro. Entonces ahora Pablo dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. No existe. No fue que existía y se murió. No, es que no hay. Por eso decía que como nosotros hemos enfatizado continuamente, la gracia, lamentablemente la gracia ha sido malentendida y ha sido tomada por libertinaje, se nos pasa, quizás hasta voluntariamente, el hecho de la importancia que tienen las obras. Son reveladoras de la existencia o no de la fe. John Murray, ese líder cristiano del pasado, teólogo, dice que aspirar a la salvación sin evidencia de buenas obras es presunción. Aspirar a la salvación sin ninguna evidencia de buenas obras es presunción. Está presumiendo una cosa que no se supone que sea. En muchas de sus cartas, el apóstol Pablo, tú la puedes leer de nuevo, apunta a su testimonio. Cuando le escribe a los tesalonicenses, a los filipenses, y a su manera de vivir entre ustedes, dice Pablo. Como él demostró, viviendo con ustedes, que él era un verdadero discípulo. Y es por eso que en las cartas de Pablo tú encuentras con frecuencia frases como ustedes saben, ustedes me vieron, como ustedes mismos saben, a veces enfatiza eso, como ustedes mismos conocen, como viví entre ustedes. De manera que lo que Pablo está diciendo, oye, yo te estoy diciendo esto, pero al mismo tiempo, a la par te estoy diciendo, estas no son palabras bonitas. Tú conoces que fue así. Y el texto que a mí, uno de los textos que más me gusta para hablar de este tema es cuando él escribe a los tesalonicenses. Y cómo le dice a ellos, en su primera carta, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, eso es palabras. Le compartimos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Yo no vine y le di un mensaje solamente, yo vine y viví un mensaje. Y no solamente viví una parte del mensaje, yo viví todo el mensaje, porque le compartimos nuestra vida por completa, y le dice inmediatamente, quiero que sepa por qué. Porque llegaron a ser muy amados para nosotros. Hermanos, la palabra de Dios enfatiza, y sobre todo en el Nuevo Testamento, y sobre todo Cristo, en el Sermón del Monte, que hablar bonito sin vivir bonito no es el testimonio de un verdadero creyente. No lo es. Pastor, pero todavía tengo que crecer. No, yo sé, pero ¿cuándo? ¿Tú recuerdas lo que Cristo le enseñó a los fariseos? Porque parte del problema es que los fariseos estaban como aquí en la mira o en la mente de Pablo cuando le estaba hablando, pero en el cristianismo no hablamos de fariseos porque ese grupo no existe hoy. En el cristianismo hablamos de legalismo. Pero déjame decirte lo que el legalismo no es. El legalismo no es creer que la vida cristiana debe ser vivida de manera radical. No, eso es la única forma como la vida cristiana debiera ser vivida, de manera radical. Pues tengo que entregarle toda mi vida a Cristo. Yo no sé qué puede ser más radical que eso. Ahora, que la gente defina de forma diferente lo que es radical, eso es otra cosa, pero Dios sabe. Pero Cristo le dice a los fariseos, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y cuando Cristo habló de su justicia, estaba refiriendo a la vida moral, al carácter moral, a la manera como vivían. Si no es superior, le dice a sus discípulos,
que la manera como los fariseos lo están llevando, quienes se conocían el Antiguo Testamento de tapa a tapa, usted no va a entrar. Porque tiene que haber una expresión externa de lo que yo soy internamente. Bueno, yo creo que dije suficiente el versículo 6. De manera que para terminar hoy, avancemos. Del versículo 7 al 10, lo que Pablo hace es exactamente lo que ya te anuncié, que Pablo desempaca las realidades de ese juicio final. No cada una de las realidades, algunas de esas realidades. Entonces Pablo hace dos grupos. Dice, mira, hay un grupo que busca esto y hay un grupo que busca aquello. Hay un grupo que hace esto y un grupo que hace aquello. Un grupo que persigue o desea esto o aquello. Y entonces él comienza en el versículo 7, él describe primero al grupo de los verdaderos creyentes, para luego hablarnos del otro grupo que pudieran parecer, pero que realmente no son. Entonces, ese otro grupo, Pablo comienza diciendo en el versículo 7, ellos exhiben una perseverancia en hacer el bien. Yo quiero enfatizar la palabra perseverancia, porque yo creo que leemos esa palabra y sabemos lo que es el bien, buenas obras, buenas cosas, ayudar a otros y demás. No, es que él vive una vida perseverando en hacer el bien. Eso, como quiera, es solo posible por gracia, porque quien te empodera para perseverar es el Espíritu que te mantiene en el camino de la verdad para que no abandones la verdad y para que obedezca la verdad. El énfasis de Pablo aquí es perseverancia. Judas perteneció, pero no perseveró. Pero para los otros 11 apóstoles, él era uno de ellos, igual que cualquiera de ellos. Hasta el punto que cuando Cristo dijo, uno me va a entregar, ellos todos preguntaron, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? En otra palabra, Judas lució todo el tiempo tan comprometido y habló también, y sabrá Dios si oró también, como cualquiera de nosotros. Eso es como intimidante, ¿verdad? Luego Pablo le escribe a Timoteo, en su segunda carta, 4:10. Le está hablando de cómo él ha sido dejado solo. Pero quizás otros lo dejaron solo por otras razones. Pero él se enfoca en Demas. Demas me ha abandonado. En serio, Pablo. Pero en textos anteriores a este, Pablo habla de nuestro querido hermano Demas. O algo así. O el querido doctor. Demas me ha abandonado. No, el querido doctor era Lucas, perdón, borren eso. Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente. O sea, Demas estaba conmigo, pero amó el mundo presente y abrazó ese mundo presente y me dejó. Bueno, ¿qué significa eso? Yo creo que amar este mundo presente es como un eufemismo. Suena bonito la forma poética de decirlo. Pero eso es simplemente una forma de Pablo decir, a Demas le gustaron las obras de la carne. Las obras de la carne son la expresión de haber amado este mundo presente. Eso es como es. Las obras de la carne se dan cuando yo amo la aprobación de este mundo. Cuando yo amo lo que este mundo tiene que ofrecerme. Cuando yo busco lo que este mundo tiene que ofrecerme y yo buscar. Las ofertas de este mundo son mucho más atractivas que las promesas de Dios para el que ama este mundo. Por eso la gente se va tras ella, porque son dadas en el aquí y son dadas en el ahora. La otra hay que esperar. Y sabrá Dios. Además en la vida cristiana yo tengo otra vida, no todo es la palabra de Dios. Entonces, nota el énfasis de Pablo. Aquellos que están en el grupo de cristianos genuinos, esos perseveran
en hacer el bien. Ahora, me llama la atención que Pablo no simplemente dice perseveran, porque esa palabra aparece en otros textos. Y hablamos de la perseverancia de los santos. Pero Pablo está enfatizando que perseveran y sus obras son visibles. Perseveran en hacer el bien. No todos perseveran, hermanos. No todos los cristianos perseveran. No todos los que se llaman cristianos perseveran. Juan nos habló de eso. Juan escribió ya al final de los primeros 100 años de la historia de la iglesia. Ya él probablemente tenía alrededor de 90 años, un par de años menos, un par de años más. Y él escribió en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¿Tú ves? Es como que salieron de Ivy, pero no eran de Ivy. Porque si hubiesen sido de nosotros, en este contexto cristiano, se le está hablando, habrían permanecido con nosotros. No está hablando de una iglesia local, está hablando del cuerpo de Cristo genuino, verdadero. Pero salieron, tuve la importancia de las obras que se pueden ver, pero salieron a fin de que, ahí está el propósito, se manifestara que no todos son de nosotros. En otras palabras, cuando Cristo dice, por su fruto los conoceréis, y Pablo dice que perseveran en hacer el bien, Pablo está diciendo, sigue el trayecto, sigue viendo, vamos a ver. Recuerda que la semana pasada leímos un texto donde Pablo dice, yo no me juzgo a mí mismo, porque es el Señor que juzga, pero sabes una cosa, esperen hasta que Dios ponga las intenciones del corazón y ponga todo a la vista, Él va a sacar a la luz todo lo que está oculto, incluyendo las intenciones del corazón. Entonces Juan dice, salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Dejaron de exhibir aparentes frutos. Por otro lado, la presencia del fruto del Espíritu, del que Pablo habla en Gálatas 5, 22 y 23, caracteriza al cristiano. Pastor, pero no puede haber un cristiano que no tenga el fruto del Espíritu. No, porque no es el fruto de él. El fruto del Espíritu. Puede tener grados distintos. Alguien que tiene 1 año versus alguien que tiene 40 años en la fe. Pero lo que caracteriza al cristiano es que el fruto del Espíritu que mora en él, la tercera persona de la Trinidad, comienza a cambiar a este hombre o a esta mujer. Entonces Pablo agrupó a estos dos grupos por separado conforme a lo que él hace. ¿Qué hace? Que él persevere en hacer el bien, conforme a lo que él busca. ¿Y qué es lo que busca? Gloria y honor. Tenemos que explicar eso. ¿Y cuál es el destino final? La vida eterna. Ellos están buscando gloria y honor, si lo entendemos correctamente, porque han creído en la vida eterna que todavía es futuro. Ahora, cuando Pablo dice que ese creyente genuino busca gloria, no es su propia gloria, no es la suya. No, él procura la gloria de Dios. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Ese cristiano vive para glorificar a Cristo, ya sea que él coma o beba. 1 Corintios 10:31. Eso es lo que Pablo dice, ya sea que tú comas o bebas. En otras palabras, no debe haber nada en tu vida, absolutamente nada, que no lo hagas para la gloria de Dios. Eso incluye, amados hermanos casados, tu vida de intimidad. Eso incluye tan sencillo como comer y beber. Entonces, una de las formas de glorificar a Dios es que yo comienzo a dejar las obras de la carne atrás para comenzar a exhibir el fruto del Espíritu. ¿Cuál es la importancia de eso? Cuando tú comienzas a exhibir el fruto del Espíritu, tú estás mostrando el poder del Evangelio para cambiar a una persona. El Evangelio no solamente debe ser predicado, debe ser exhibido. Cuando tú comienzas a exhibir el fruto del Espíritu, ¿sabes lo que estás haciendo? Has comenzado a exhibir rasgos de la imagen de Cristo. Pero resulta que ese es el propósito de Dios con sus hijos desde la eternidad pasada. La transformación de los hijos de la ira en hijos de Dios
es justamente la formación de la imagen de Cristo. ¿Y cómo luce la imagen de Cristo? ¿Tú quieres saber cómo luce la imagen de Cristo? Tú vas a Mateo 5 y te lees Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Tú lees el Sermón del Monte, así luce la imagen de Cristo. ¿Tú quieres saber de una manera más resumida cómo luce el Espíritu de Cristo, la imagen de Cristo? Tú vas a Gálatas 5, 22 y 23. Te lees el fruto del Espíritu. Tú combinas esos dos textos y tienes una imagen completa de cómo luce la imagen de Cristo perfectamente desplegada. Entonces Pablo dice que ese cristiano genuino busca gloria. Ya expliqué qué tipo de gloria. Es la gloria de Dios. Él vive para eso. Pero Pablo dice también que él busca honor, según el versículo 7, donde estamos. Pero el honor que él busca no es el suyo tampoco. Él busca el honor de servir a Cristo. Más que servir en una iglesia, servir a Cristo. Que lo estoy haciendo en la iglesia, sí, pero lo hago fuera de la iglesia también. Él busca el honor de sufrir por Cristo. Bueno, pastor, yo prefiero servirle a Cristo que sufrir a Cristo. El problema es que no existen por separado. En ocasiones yo tengo que decirle a personas en consejería, ¿sabes qué? Lo que tú quieres no existe. Porque nosotros creamos estas imágenes ficticias en la mente de lo que yo quisiera. Entonces, él busca el honor de servir a Cristo, sufrir por Cristo. Para Pablo era un honor. Él dice en Filipenses 1:29 que nosotros se nos concedió como un privilegio no solamente creer en Cristo, sino sufrir por Él. Y luego en 3:10 de la misma carta le dice a los filipenses que Él tiene un deseo, un anhelo de completar los sufrimientos de Cristo. No hay nada que completar en la vida de Cristo en cuanto a la salvación que Él vino a comprar. Lo que Él está diciendo, de aquí a que entremos en gloria, la iglesia de Cristo tiene mucho que sufrir porque pasaremos por aquí a través de la tribulación. Y yo estoy ansioso de contribuir a la causa de Cristo vía mis sufrimientos, dolor, tribulación. Él busca el honor de ser llamado hijo de Dios. Él disfruta incluso el honor de pensar que Dios me hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y que somos parte de un pueblo adquirido para posesión de Dios. 1 Pedro 2:9. Él disfruta eso. Él busca y disfruta el honor de anunciar las virtudes, las excelencias, los atributos de aquel, con A mayúscula, que nos llamó de las tinieblas a su luz. 1 Pedro 2:9, el mismo pasaje. Ese es el honor que, hermanos, tú no sabes que servir a Cristo, sacrificarte por Cristo, darle tu vida a Cristo, darle tus hijos a Cristo, tus finanzas a Cristo, darle todo lo que tú tienes a Cristo, es el mayor honor que tú pudieras hacerle a Cristo y luego Él honrarte a ti. De eso que está hablando Pablo. Número 3, entonces, el destino final. Él dice que ese cristiano busca inmortalidad. Bueno, en un sentido, somos inmortales, no eternos. Inmortal implica que no vas a morir. Entonces, en el sentido de dejar de existir, no, todos, pecadores y no pecadores, o creyentes y no creyentes, somos inmortales, porque el que se va a la condenación sigue con existencia. Pero después de la palabra inmortalidad hay 2 puntos en el texto, y luego dice vida eterna. Eso es lo que él anda buscando. Anda buscando la vida eterna. El que está en condenación es muerte eterna, aunque tiene existencia. Ahora, la razón por la que es importante es porque cuando Cristo vino y horas antes de salir de este mundo, en su conversación con el Padre, que era una oración, Él le dice al Padre en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Yo creo que los discípulos, si estaban escuchando con atención, debieron haber parado las orejas, prestado atención y decir, no hablen, que Él va a definir la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En otras palabras, no hay vida eterna sin que te conozcan a ti y a mí, a quien tú enviaste.
Por tanto, el cristiano genuino vive para dar a conocer a Cristo, porque Él es la vida eterna. Y la gente está perdida y necesita que ellos alcancen vida eterna si queremos que salgan de su condenación. Vive para dar a conocer el Evangelio de Cristo, porque ese es el instrumento de llevar a los condenados a los salvados. Porque es el Evangelio de Cristo que habla de los beneficios de Cristo en la salvación que Él ofrece. Tú ves como una vez más las obras siguen relacionándose a mi salvación de alguna u otra manera. Esa es la razón por la que yo te lo mencioné en un mensaje ya hace meses atrás. Te di una cita del pastor Richard Wurmbrand, pastor rumano, cayó preso durante el comunismo. Eventualmente se le dejó salir por las presiones internacionales y terminó en Estados Unidos. Cuando él fue a Estados Unidos, se entrevistó con el pastor Ken Hughes, y el pastor Ken Hughes contó esto en uno de sus libros. Y él le dijo: Ken, la iglesia, ustedes como iglesia, ¿ustedes son una iglesia que cree la Biblia? ¿O una iglesia que vive la Biblia? ¿Tú ves las obras otra vez? Yo lo que el pastor estaba preguntando, ¿ustedes son una iglesia verdadera o falsa? Yo recuerdo a Santiago, los demonios creen y tiemblan. ¿Ustedes son una iglesia que cree en la Biblia o una iglesia que vive la Biblia? Esa es la pregunta para ti y para mí hoy. ¿Yo creo la Biblia o yo vivo la Biblia? Porque muchas veces la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que hay uno que cree la Biblia igualito que el otro, pero el otro la cree y la vive. Porque el primero no la cree. Él cree que la cree, pero no la cree. Porque si verdaderamente la creyera, la viviera. Versículo 7, los cristianos descritos, eso fue lo que hicimos. Versículo 8, los no cristianos, los incrédulos, los paganos, los impíos, cualquier nombre que decidamos ponerle. Pablo dice, ellos son ambiciosos, y la segunda es vital, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Ok? Ellos, como son ambiciosos, ellos tienen otra búsqueda, que no es la gloria de Dios. Y como ellos no obedecen a la verdad, sus hechos son diferentes a aquellos que sí obedecen a la verdad. Ahí están sus obras. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese grupo? ¿Cuál es el destino final? Bueno, no es la vida eterna. Entonces, ¿qué es? Está ahí. Hay dos puntos también, después de la palabra obedecen a la injusticia. Después de esos dos puntos dice ira e indignación. Ese es su destino final, la ira de Dios. Entonces, el ambicioso es alguien que busca beneficiarse a sí mismo. En otras palabras, es ambicioso de manera egoísta. Nunca está satisfecho con lo que tiene. Siempre quiere más, de lo que sea. Si es dinero, más dinero. Si es poder, más poder. Si es posición, más posición. Con frecuencia, él desea tener lo que otros tienen o lo que otros están a punto de recibir, y eso es envidia, y eso lo caracteriza. Ahora, la pregunta sería entonces, si esa ambición es incorrecta, pecaminosa, carnal, ¿hay algún punto de comparación específicamente con relación a la ambición en la palabra? Definitivamente. Recuerda que es Dios que está hablando en su palabra, no yo. El apóstol Pablo, otra vez, escucha a Pablo, ya sea presentes o ausentes, ¿no te encanta esta expresión? Ambicionamos. Oh, Pablo tenía ambición. Ambicionamos agradar al Señor. Oh, wow. Presentes o ausentes, me muero o viva, yo tengo una ambición. Dependiendo de la atracción que tú tengas, hay otro texto que nos habla de que Pablo ya había predicado por todos los alrededor de donde él estaba, desde Jerusalén hasta el Ilírico.
el área de Albania hoy. Y en ese contexto dice que él ambicionaba, dependiendo de tu traducción, predicar a Cristo en el lugar donde no se había predicado. Preguntas. Honestamente, no levantes la mano. ¿Tú ambicionas agradar al Señor? La misma pregunta. ¿Tú ambicionas agradar al Señor porque le tienes miedo a las consecuencias? ¿O porque tú quieres complacer a quien te compró y te sacó de la condenación? Tú quieres darle gozo a tu Señor. Tú quieres complacer a Dios por el puro gozo de agradarlo, independientemente de las consecuencias. O, próxima pregunta, ¿qué no haces que si lo hiciera le agradara? ¿Qué no estás haciendo? Entonces la segunda característica de ese no creyente, uno es que es ambicioso, en el mal sentido de la palabra. Lo segundo, versículo 8 todavía, es que él no obedece a la verdad. Bueno, y si no obedece a la verdad, ¿qué es? Un desobediente. Pero nosotros hablamos en un mensaje o dos atrás de esto, en otro contexto, de los labios de Cristo que salió. Todo esto es inspirado por el mismo Dios, pero a veces es bueno enfatizar aquellas cosas que salieron de sus propios labios. Y Cristo dice, no entiendo por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen obras. No hacen lo que yo le digo. Si usted me dice Señor, Señor, sí, creemos en ti, sí, pero tú no haces lo que yo te digo, porque es que no vive mi señorío. Leon Morris, en su comentario sobre Romanos, dice, la enseñanza invariable, subraya esa palabra, de la Biblia, y no simplemente el punto de vista de algunos autores de la Biblia, es que el juicio será sobre la base de las obras, aunque la salvación es completamente por gracia. Las obras, dice Morris, son importantes. Ellas son la expresión externa de lo que la persona es en su interior. En el creyente, las obras son la expresión de la fe. En el incrédulo, la expresión de la incredulidad. Hay obras en el creyente y en el no creyente. En el creyente son buenas obras y ellas son la expresión de su fe. En el no creyente hay obras también y que se pueden ver, pero son la expresión de su incredulidad. Entonces, hacer, o mejor dicho, creer, es hacer lo que dices. La serie que predicamos sobre Santiago, ¿cómo la titulamos? Vive lo que dices. De manera que la desobediencia caracteriza al incrédulo y la obediencia caracteriza al creyente. Eso es lo que Pablo dice en el versículo 8, que no obedece a la verdad. Entonces, ¿qué es lo que obedece? A la injusticia. De nuevo, Cristo hablando, ya hemos trillado sobre este texto en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es el que entra al reino de los cielos? No es aquellos que te reconocen como Señor, no, el que hace obras, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Énfasis en hacer. ¿Por qué? Porque cuando hagas lo que te digo, demuestras que realmente te has sometido a mi señorío y no solamente lo has proclamado. No olvides a Santiago 2:20. La fe sin obras es estéril. La fe sin obras es estéril. La vida de obediencia es típica del creyente y la vida de obediencia es posible únicamente en el poder del Espíritu. Entonces ahora, ¿cuál fue el destino final de los creyentes? Vida eterna. ¿Cuál es el destino final de los incrédulos? Ira. ¿Y qué más dijimos? ¿Ira y qué? Indignación. Es una palabra fuerte, es algo que te indigna, es algo como que te molesta, te irrita. Y yo creo que parte de eso es, te di tanto, te enseñé tanto, te mostré tanto, y aún así, mira dónde terminas. Y ahora en el versículo 9, escucha cómo Pablo
comienza a combinar a estos dos grupos. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del juicio primeramente y también del griego. Eso es un grupo. El otro grupo está en el 10, en el versículo 10. Pero en el versículo 9 él comenzó al revés ahora. En el versículo 7 habló de creyentes, versículo 8 no creyentes. Ahora lo hizo al revés. Ahora está hablando de no creyentes primero. Habrá tribulación y angustia para toda alma que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Esas dos palabras, tribulación y angustia, son fuertes en el lenguaje original. Expresan la primera como una cierta presión hasta el punto de quebrarte. Y angustia implica algo así como ser comprimido y como que te deja sin espacio para moverte. Una vez más, ¿cuál es el énfasis? Escucha cuál es. Para toda alma humana que hace obras, lo malo. Y Pablo agrega, dice, así va a ser para el judío primeramente, y así va a ser para el griego o el gentil, eso somos nosotros. Y eso es algo que como que tiene sentido. Porque Dios vino al pueblo judío primero. Le dio la ley. Ellos caminaron por 40 años en el Antiguo Testamento. Fueron receptores de forma impresionante. Ellos vieron su gloria incluso. Cuando Dios bajó y le dio maná la primera vez, dice que ellos se pararon en el horizonte, vieron su gloria. Y la gloria estaba también en el templo y estaba en el tabernáculo morando sobre el arca del pacto. Recibieron la ley de parte de Moisés. A ellos se le enviaron casi todos los profetas. Un par de ellos fueron enviados a naciones fuera, como Jonás, que fue enviado a Nínive. Entonces, ¿por qué Pablo menciona a los judíos primero? Bueno, dos razones. Número uno, ellos recibieron todo eso primero que nosotros. Además, en Romanos 3, 1 y 2, Pablo mismo hace la pregunta, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? O sea, de ellos que se habían circuncidado. Pablo dice, no, grande. Esa es la respuesta, grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos le han sido confiados los oráculos de Dios. Y él ahí no sigue desarrollando ese argumento, pero cuando él llega a capítulo 9, él sigue hablando de cuáles fueron las ventajas de ser judíos. Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Eso es Romanos 9, 4 y 5. De quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede Cristo. ¡Wow! ¿Cómo que cuál es la ventaja del judío? O las bendiciones. Entonces el versículo 9 nos habla de aquellos que permanecieron incrédulos, que desobedecieron la verdad. El versículo 10 ahora nos habla de qué es lo que debe esperar el creyente, aquel que tuvo obras, buenas obras. Versículo 10, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. ¿En qué orden? Al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando el creyente entra en gloria, él va a participar de toda la gloria de Dios, sin nada que obstaculice la expresión de esa gloria. En los cielos la gloria de Dios será nuestra luz, dice la palabra, y Cristo será nuestro templo. No va a haber templo en los cielos. Pero el texto dice, ¿por qué? Porque nuestro templo será el Cordero mismo. Wow. Entonces el creyente al entrar en gloria participa de al entrar en la presencia de Dios, participa de esa gloria, pero al mismo tiempo recibirá honor. ¿Cuál honor? Bueno, por un lado, el honor de ser recibido por Cristo, de recibir las recompensas que Él había prometido para los que viviéramos conforme a su palabra, y el increíble honor de si oímos a Cristo decir, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. ¿Te imaginas? Yo me lo imagino y no duermo. Que Cristo pueda decir eso. Y cuando entres en esa gloria, entonces, paz. Porque vas a recibir gloria, va a participar de toda la gloria de Dios, va a recibir honor,
pero va a recibir paz. ¿Por qué? Bueno, Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Fueron. ¡Qué paz! Uf. Y de nuevo, Pablo vuelve a decir, primero al judío y también al griego. Porque, versículo 11, ese es el cierre del pasaje, porque en Dios no hay acepción de personas. Lo que uno recibe, recibe el otro. Lo estamos poniendo en orden por lo que ya expliqué, pero esa es la razón. No hay prejuicios en Dios, no hay favoritismo en Dios. Pero déjame volver a enfatizar ya en el cierre. Efesios 2, 8 y 9 dice que la salvación es por gracia. Ni siquiera por fe, por gracia, a través de la fe. Así es como lo dice, así es como es correctamente. Es Dios. Entonces escucha, por gracia, a través de la fe. Y esto, la fe, el esto es la fe. Es un don de Dios. O sea que la fe que yo deposito en Cristo es Dios que me la ha regalado. Por eso es que es por gracia, porque antes de hablar de fe, hay que hablar de la gracia que me dio la fe. Y esa fe es en el Cristo que vivió la ley a cabalidad y murió en la cruz, me sustituyó y pagó por mí. Una vez yo entonces nací de nuevo, el Espíritu viene a morar en mí. Y Él debe exhibir, como hemos dicho, el fruto del Espíritu. Déjame enfatizar algunas cosas que de alguna manera como que ya aludí a ellas, pero la desobediencia es falta de amor por Cristo. La desobediencia del incrédulo es falta de amor por Cristo. Pero cuando tiene que ver con nosotros, aún los creyentes, es que no amo a Cristo lo suficiente. Si me amáis, obedeceríais mis mandamientos, dijo Cristo. Pero ¿sabes qué? Que el amor con el que yo tengo que amar a Cristo para obedecer es parte del fruto del Espíritu. ¿Okay? La vida de obediencia requiere dominio propio, pero eso es un fruto del Espíritu. Se supone que el Espíritu que está dentro de mí debe irlo cultivando. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo para oponerme a lo que Él quiere cultivar? Para obedecer, porque eso es lo que caracteriza al creyente, tú tienes que negarte a ti mismo, tú tienes que tomar tu cruz, porque eso es lo que caracteriza al creyente, tú tienes que negarte a ti mismo, tú tienes que tomar tu cruz, porque eso es lo que caracteriza al creyente, tú tienes que negarte a ti mismo, tú tienes que tomar tu cruz, porque eso es lo que caracteriza al creyente, tú tienes que negarte a ti mismo, tú tienes que tomar tu cruz, porque eso es lo que caracteriza al creyente, tú tienes que negarte a ti mismo, tú tienes que tomar tu cruz y tú tienes que luego seguirlo. Cristo dice eso y lo podemos leer en Mateo 16:24, en Marcos 8:34, en Lucas 9:23. ¿Tú crees que Él pensó que eso era importante? La desobediencia no es más que falta de negación a mí mismo y una afirmación de mis pasiones. Y eso habla que no tengo suficiente dominio propio. Y eso es parte del fruto del Espíritu. El creyente recibirá gloria y honor en la vida, pero por ahora tenemos que esperar. Pastor, ¿pero cuánto tiempo? Bueno, tú sabes que eso requiere dominio propio. La paciencia requiere dominio propio. Y eso es parte del fruto del Espíritu. Las obras de la carne de las cuales Pablo habló en Gálatas 5, que mencionamos muy tempranamente, son el fruto de alguien que no tiene dominio propio. Y la falta de ese dominio propio cuestiona si realmente el Espíritu mora en ti. Cuando revisa la enseñanza del Señor, ni Cristo, ni Pablo, ni Santiago, que fue medio hermano de Cristo, Pablo, que fue enseñado por Cristo, y Cristo mismo, estaban dispuestos a aceptar una simple profesión de fe. No, muéstrame tus obras. Y ahí hablamos. Para ellos la conversión interna era reflejada en obediencia externa. Y quizás después de haber recorrido el mensaje, quizás alguien se está preguntando, más de uno, ahora yo no sé si soy cristiano. Y yo creo que eso es una excelente pregunta.
Porque Pablo le escribe a los Corintios y le dice, examinaos para ver si estáis en la fe. O sea, no digan simplemente. Y Pablo se lo dijo con un corazón pastoral y yo también. Examínate, hermano, examínate de verdad. Y si no estás en la fe, si quieres leer el texto entero, 2 Corintios 13:15, examinaos para ver si estás en la fe. Y si no estás en la fe, pues haz de nuevo un real, genuino, verdadero compromiso radical con Cristo hoy. Amén. Antes de irte. Bueno, entonces entendí lo que era, pastor. Y yo creo que sí, que yo soy cristiano. Pero entonces, ¿cómo hago todo eso que usted mencionó ahí, que me trajo a la mente? Bueno, rápidamente. Número 1, renuncia todos los días a tus deseos de la carne, que se oponen al trabajo del Espíritu. Estoy hablando ahora, si tú eres creyente, necesitas el Espíritu, tienes el Espíritu, pues todos los días renuncia a lo que son los deseos de la carne, todos los días que se oponen al trabajo del Espíritu. Número 2, ora de manera primaria para entrar en la voluntad de Dios y no para que se haga la tuya, como Cristo oró en Getsemaní. Cuando ores primariamente para encontrar la voluntad de Dios. Número 3, tú lees la palabra regularmente que fue inspirada por el Espíritu, pero tú la vas a leer no para enseñar a otros, no, tú puedes enseñarlo, pero no tan rápido. Para que la palabra te cambie y luego que te cambie a ti, tú vas y le enseñas a otro lo que la palabra dice y cómo es verdad. Primero porque Dios ya lo dijo y para él que quizás todavía no cree, mira, como tú todavía no crees la palabra, mira, yo soy el fruto de una persona cambiada. Número 4, compara las decisiones que está a punto de tomar. Todas las decisiones tienen una dimensión espiritual con la enseñanza de la palabra y rechaza aquellas cosas que realmente no tienen el sentir de la palabra en ellas. Número 5, habrá otras cosas, pero tenemos que ponerle un fin a esto. Número 5, saca de tu vida toda impureza. Quítala de tu camino. Yo no creo que tengo que definir en este grupo lo que es impureza. Yo creo que todos nosotros tenemos una muy buena idea, quizás Dios tiene una mejor idea, pero yo creo que todos nosotros tenemos una buena idea de lo que es impuro. Sácalo de tu vida. Hermanos, caminar en el Espíritu debe ser tan natural como tú respiras. Mira lo que ocurre. Tú respiras aire limpio, pero lo que sale es un aire contaminado de CO2. Entonces respira esta palabra verdaderamente para cambiar. ¿Y tú sabes qué va a pasar? Que la palabra va a comenzar a que en la exhalación del Espíritu tus impurezas comiencen a salir. ¿Se entendió la ilustración? Pero tiene que consumir esta palabra. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, gracias por tu palabra, por tu Espíritu, por tu bondad, por tu misericordia. Y porque ciertamente tú confirmas continuamente en nuestras propias vidas que tu poder se perfecciona en la debilidad. Pero yo te pido aquí delante de mis hermanos una vez más, si eso es verdad y lo es, entonces continúa haciéndome débil para que el poder de Cristo more en mí, para tu gloria. Señor, guíame por el Espíritu. No hay otra forma. De hecho, tú inspiraste a Romanos 8:14, que dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Guíame por el Espíritu, oh Dios. Mejor dicho, tú me guías si soy tu hijo. Todos los días. Permíteme no oponerme a la guía del Espíritu. Y ahora te lo vamos a cantar y a decírtelo de otra manera. En Cristo Jesús. Amén.